Sí, lo admito y reconozco. Como liberal no concuerdo con el involucramiento de las iglesias y sus líderes en la política. Considero que la discusión sobre el manejo y naturaleza del Estado es algo que debe quedar estrictamente en el plano civil. El plano espiritual le queda a las congregaciones religiosas y a la feligresía, que tiene todo el derecho de manifestar su religiosidad sin la intervención del Estado. Igualmente, es de reconocer el clamor porque la política se sustente en valores y principios humanos, y no solo en intereses personales o partidarios. Una vez aclarado esto, analizaremos el contexto actual y las declaraciones vertidas por religiosos de camino en esta segunda vuelta electoral en Guatemala. ¿Cuál es el problema de que ministros de culto se involucren en política? Pues bien, en principio desencaja con la separación que debe de haber entre los asuntos cívicos ciudadanos de las personas y los netamente espirituales y cosmogónicos. El principio del laicismo proclama, más allá de la separación absoluta entre el culto y los seres humanos, sino de la esfera privada de la pública, entendida así. Existe la libertad de profesar la religión que se desee, siempre y cuando ésta no se intente imponer a otros por la fuerza. La religión compete solo a los feligreses y a las organizaciones encargadas para ello. El problema es cuando el Estado, influenciado por las religiones o por las instituciones religiosas, tarde o temprano terminará imponiendo esta forma de ver al mundo a todos los demás. Es más, la libertad de culto alcanza a aquellos también que no tienen ninguna religión, lo cual también es una libertad. La idea es que prevalezca el principio de iguales ante la ley. Visto así, las opiniones vertidas por pastores evangélicos con relación a los peligros de votar por tal o cual candidato, porque supone una amenaza a la sociedad, se podría decir que rompen con dicho principio de separación, porque al hacer tales declaraciones están apoyando a otro candidato, o peor aún, están influyendo para que los políticos incluyan en sus discursos figuras religiosas para tener una mejor aceptación en los feligreses de esa denominación. Si lo vemos desde la perspectiva filosófica, todas las religiones se manejan y organizan en torno a verdades. Estas no son las mismas para todas las demás religiones. El problema no es cúmulo de verdades distintas, sino que éstas permeen en la visión del ciudadano a la hora no solo de elegir a sus autoridades, sino que busquemos a aquellos que nos garanticen que nuestra verdad espiritual se imponga por encima incluso de la misma ley. Ahora bien, para ser justos, lo dicho y hecho por los líderes evangélicos es lo mismo que obispos y sacerdotes vienen haciendo desde hace más de 200 años, que es el tiempo transcurrido desde la independencia, pero en especial desde que se implantó la doctrina social de la Iglesia, la cual ha coincidido cada vez más y más con visiones de la izquierda política. El ejemplo más claro del involucramiento de la Iglesia Católica fue el enfrentamiento armado interno
en donde gracias a ellos miles de feligreses se involucraron incluso con las armas en la mano. Fue tal su responsabilidad de que el Estado, muy bien, pudo haber decretado la desaparición de esta organización, como una vez lo hicieron los mexicanos, pero no. Al final privó el criterio de que la religión tenía arraigo en la conciencia personal y colectiva, y hacer tal cosa no iba a desaparecer el conflicto propiamente dicho. Por lo tanto, lo que se necesitaba era fortalecer o ampliar la oferta religiosa, y así fue. En menos de un par de décadas, el decrecimiento del culto católico en comparación con el evangélico fue dramático. Pero aún con esto, la costumbre de intervenir, opinar, movilizar y aceptar el activismo político no mermó dentro de la Iglesia Católica. La Conferencia Episcopal, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado, junto con decenas de proyectos como estaría el Instituto Santiago, para hacerlo más claro, hacen activismo sin más límites que los que ellos mismos imponen. Crean, entre comillas, una conciencia liberadora, como el primer día en el que un cura tomó las armas durante esta noche oscura que duró el conflicto armado interno. Por lo que veo, las iglesias evangélicas solo están ahora nivelando el marcador, jugando con las reglas que el Estado aceptó en ese mismo término de tiempo. Para finalizar, cuando observamos, por ejemplo, a las organizaciones empresariales luchar por sus derechos, a diferencia de lo que muchos creen o piensan, no lo hacen en función de que exista un libre mercado, al contrario. Es más, serían ellos los menos interesados en que esto existiese, y tendrían razón. Esa parte no les compete a ellos definir, de la misma manera que no le compete a las organizaciones religiosas plantear el tema de la libertad de culto. Obviamente, cuando se está en marginalidad, se defiende este principio para equipararse con aquellos que tienen el poder. Pero una vez alcanzado ese poder y reconocimiento, serán menos dados a que exista dicha libertad, y soñarán con erigirse como la religión oficial, como lo hizo la Iglesia Católica a lo largo de más de 300 años que duró la colonia en Guatemala. El reto sigue siendo separar la religión de la política y el Estado, pero en forma pareja. Ninguna institución eclesial puede o debe asumir que su verdad es más verdad porque la fundamentan desde su religión. Muchas gracias.